Ah, esperamos 2 minutos para empezar la sesión, jóvenes. Por favor, buenos días a los que han ingresado recién. Ya. Y hay 20 estudiantes. Esperaremos un cacho más. Es 21. Ya. Bueno. Ya. Eh, Nuevamente, buenos días, jóvenes, para los que han ingresado recién. Voy a compartir pantalla. Mm, ya, aquí vamos a hacer todo nuestro trabajo. Jóvenes, ¿ven pantalla? Ingeniero. Ya, ok. Bueno, el día sábado en la clase de recuperación nos habíamos abocado a ver las unidades físicas y químicas de concentración y explicar los conceptos de equivalente, peso equivalente y equivalente gramo. Sí. Bien, ahora nos vamos a abocar a avanzar un poquito de teoría y hacer aplicaciones de lo que habíamos visto en la clase anterior, es decir, utilizar las unidades químicas de concentración en diferentes problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno,
entonces, para hacerles una retroalimentación de la última parte que había visto, les repasaré aquí las unidades de concentración, las unidades químicas de concentración, porque no puedo repasar no puedo hacer toda la clase anterior de nuevo. Las unidades químicas de concentración, como una gran mayoría de ustedes saben, son la molaridad, que se la representa con la letra M mayúscula y no es nada más que las moles de soluto dividido entre el volumen de la disolución, y este volumen siempre debe estar en litros. Otra, para tener la misma secuencia y tener, digamos, secuencia memotécnica, hablaremos de la molalidad, que se representa con la letra M minúscula y tal como su nombre nos indica, son las moles también de soluto, pero en este caso sobre la masa del disolvente, solvente, pero con una condición: esta masa de solvente siempre debe estar en kilogramos. Luego tenemos la molaridad, perdón, la normalidad. La normalidad, que se representa con la letra N mayúscula y no es nada más que la relación de los equivalentes gramos de soluto dividido entre el volumen de la disolución, también expresada en litros. Listo. Nosotros, la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente. Como ustedes saben, es igual, una fracción molar siempre es moles parciales, ¿sí? En este caso, entonces, serán... Y aquí arriba pondremos moles parciales, o sea, moles de soluto dividido entre las moles de la disolución. Eso va a ser la fracción molar del soluto. La fracción molar del disolvente va a ser igual a las moles del solvente con E dividido entre las moles de la disolución. Como habíamos indicado, haciendo también la retroalimentación, la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Como ustedes saben, las masas son aditivas. Y aquí también podríamos aprovechar para poner las moles de la solución. Así pondremos, o disolución, es igual a las moles del soluto más las moles de el solvente. M igual masa, N igual moles. Listo.
Entonces, eso es lo que hemos visto, hemos complementado con un poco más de detalle. Hemos hablado del peso equivalente y hemos hablado de el equivalente gramo. Hemos hecho, porque es muy importante, les he indicado, para la solución de problemas esos conceptos. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas, ¿no? Bueno, viene y entonces continuaremos nuestra parte avance de teoría. A ver, hablaremos ahora de que es una dilución o también lo que es lo mismo que es diluir. ¿Alguien me puede decir qué es una dilución o qué significa diluir? Ya. ¿No hay? Bueno, anótense para que no pierda el tiempo escribiendo. Diluir una... Va. Diluir una solución consiste en disminuir o reducir su concentración, añadiendo más solvente o disolvente. Una característica importante es de que la cantidad de soluto permanece constante, ¿sí? Entonces, gráficamente, una dilución sería, ustedes pueden dibujar dos recipientes igualitos, que no voy a poder yo dibujarlos, igualitos. Listo. Entonces, aquí este recipiente lo vamos a llamar 1, este recipiente lo vamos a llamar 2, ¿sí? Y si ustedes quieren, para tener una idea, tenemos aquí en la secuencia, tenemos una disolución inicial o una solución inicial, a la cual le agregamos más, le ponemos así, solvente o disolvente, y vamos a tener la disolución final. ¿Sí? O si ustedes quieren esta disolución final, va a ser una solución ay, caramba.
una solución diluida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, partiendo de esa característica que hemos anotado anteriormente, podemos decir que la cantidad de soluto en 1 va a ser igual a la cantidad de soluto en 2, porque hemos dicho que va a permanecer constante, ¿sí? Esta cantidad de soluto podemos escribirlo también de diferente manera. Las moles, el número de moles de soluto en 1 debe ser igual al número de moles de soluto en 2. ¿Sí? Nosotros sabemos, conocemos, o aquí podemos decir, pero existe la relación entre número de soluto y volumen de solución que se conoce como la molaridad M es igual a las moles de soluto dividido entre el volumen de la disolución. ¿Sí? En este caso, si ustedes quieren, los moles, eso es en forma general. Entonces, esto nos implica que las moles de soluto, también en forma general, va a ser igual a la molaridad multiplicado por el volumen de la disolución. Entonces, reemplazando esto en la anterior ecuación, tenemos que la molaridad 1 multiplicado por el volumen de la disolución 1 es igual a la molaridad 2 multiplicado por el volumen de la disolución 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos anotaremos siendo o dando como condición que el volumen final o los volúmenes son aditivos. ¿Sí? Volumen 2, en este caso, va a ser igual al volumen 1 más delta B. Vemos dónde está el delta B. Aquí pondremos... ¡Ay, caramba! Después se me va a borrar todo. Todo esto sería el volumen, caramba, el volumen total. Y esta partecita sería el delta B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿está claro, no, jóvenes? Entonces, el delta B, en otras palabras, viene a representar el volumen de solvente o disolvente
agregado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, determinar el volumen de agua que se debe agregar a medio litro de ácido clorhídrico 6 normal, 6 normal, para obtener un ácido clorhídrico 2 molar. Seis molar, 2 molar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien ha terminado?
Bueno, no. Parece que no hay ganas de trabajar. Bueno, ya directamente podríamos aplicar la expresión matemática que hemos deducido y decir que la... Toma. Aquí no tenemos. La respuesta. Vamos a notar aquí que la molaridad 1 por el volumen 1 es igual a la molaridad 2 por el volumen 2. ¿Sí? Miren ustedes, reemplazando la molaridad 1. La molaridad 1 corresponde al ácido clorhídrico, que hemos indicado que es 6 normal, pero podemos decir que 6 normal o 0,6 normal corresponde también a 6 molar. Entonces aquí puedo poner 6 moles, si ustedes quieren, o 6 simplemente, las unidades, bueno, por la unidad. Se borró todo. Bueno, ¿qué pasa con esto? La molaridad 1 por el volumen 1 igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Si ustedes quieren para determinarlo, voy a decir aquí, nosotros tenemos como dato la normalidad, ¿sí? Es 6 normal, pero 6 normal equivale a 6 molar, en este caso, para el ácido clorhídrico. Más luego se los deduzco y pondré aquí 6 moles por litro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El volumen que tiene esta situación sería el volumen, ¿cuánto es? Si no me equivoco, medio litro. 6 por 0,5 va a ser igual a la normalidad, o diría la molaridad que nos han dado. La molaridad que nos han dado son 2, ¿sí? Porque esto era normal, 2 moles por litro. Y el volumen 2 era, caramba, 2 por el volumen 2 que debemos determinar, ¿sí? El volumen 2 en primera instancia para hacerlo por secuencia. Entonces, este volumen 2, ¿cuánto va a salir? 0,5 por 6, 5 por 6, 30, esto es 3, 3 dividido entre 2 a 1,5 litros, ¿sí? Ese es volumen final, pero el volumen final es igual al volumen inicial más el delta B, que hemos dicho que es el volumen agregado. Esto nos implica que delta B va a ser en este caso igual al volumen final, que va a ser 1,5 litros menos el volumen inicial, que si no me equivoco eran 0,5 litros. De donde esto nos implica que la variación o la cantidad de agua que se va a agregar va a ser 1 litro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hola. Está claro, Inge. Bueno, ahora hagamos y continuaremos aquí. Pondremos mezclas. De 2 o más soluciones que contienen
el mismo soluto. En otras palabras, son mecanismos o procesos de adición de disoluciones, ¿sí? En el siguiente proceso nosotros consideraremos que tenemos K soluciones. Entonces vamos a indicar y pueden hacerse varios recipientes igualitos. Tenemos una solución 1, tenemos una solución 2, si ustedes quieren. No necesariamente van a ser los mismos porque esto puede variar porque varía la cantidad. ¿Es suficiente? Y vamos a decir que aquí vamos a añadir, como es mezcla, más puntos suspensivos, más un tubo que hemos dicho que va a ser K el último, ¿sí? Y luego todo esto vamos a reunir en un matraz gigante que va a ser el total, porque vamos a ir añadiendo todo. Entonces, aquí vamos a tener la cantidad de soluto en 1, cantidad de soluto en 2, ¿sí? Vamos a tener una cantidad de soluto en 3 y así sucesivamente, más, que vamos a ir agregando, más una cantidad de soluto K, ¿sí? Y obviamente esto, la mezcla, la adición de estos va a ser la cantidad de soluto en T, o total, si ustedes quieren. ¿Sí? Como habíamos dicho que esta cantidad de soluto la podemos representar como la masa, o mejor, las moles de soluto, porque aquí existirán las moles de soluto en 1, aquí tendremos las moles de soluto en 2, aquí tendremos las moles de soluto en 3, ¿sí? Pero como estas moles, igual que estas cantidades de soluto, vamos a ir agregando, sumando o añadiendo puntos suspensivos, más N de soluto K. ¿Sí? Son 3. Y esto va a ser igual al número total de moles de soluto en T. Listo. Como ya sabemos que este número de moles de soluto está relacionado con la molaridad, entonces podemos decir que la molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2 más, va, la molaridad 3 por el volumen 3 más puntos suspensivos más la molaridad K por el volumen K va a ser igual a la molaridad, la llamaremos final, por el volumen final también, o el volumen total, si ustedes quieren. La molaridad total
Eso dependerá. Podemos llamar MT, BT también. No hay problema, ¿no? Pero nosotros debemos saber que ese volumen total o el volumen final va a ser igual al, considerando masas aditivas o volúmenes aditivos, el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 más puntos suspensivos más el volumen K. ¿Listo? Entonces, les daré un ejercicio simple de aplicación y decimos, se mezclan 2 litros de hidróxido de sodio con una concentración 1,5 molar con 1 litro de hidróxido de sodio con una concentración 3 normal. Determinar la molaridad de la mezcla resultante. Listo. Descanso un ratito. ¿Listo, jóvenes? La molaridad me sale 2. ¿Qué número eres, amigo? Un cachín. Número 13. Número 13. Hoy día es 30, ¿no? Bautista. Singe, Bautista. No. No hay más que hayas resuelto el ejercicio. Listo.
Listo. Entonces aquí vamos a solucionar. Indudablemente, ya les había dicho que aquí tendríamos que trabajar con normalidad y como el hidróxido de sodio que tiene una concentración 3 normal, también tiene una concentración 3 molar. Por lo tanto, yo puedo decir que la masa 1 por el volumen 1, ¿sí? Más la masa 2 por el volumen 2 es igual a la masa total, a la molaridad total por el volumen total. ¿Sí? Y reemplazando esto, puedo decir que 1.5 multiplicado por 2 más, esta esquina, ¿sí? 3 multiplicado por 1 es igual a la molaridad total multiplicado por el volumen total. El volumen total va a ser igual a 2 más 1. Esto ya estaba poniendo la unidad en lugar de escribir bien el 1. 2 más 1. Esto en litros. Entonces, de aquí, haciendo operaciones, sacamos que la molaridad total va a ser igual a 2 moles por litro. Obviamente moles de NaOH porque se trata de la misma sustancia. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Alguien me puede indicar qué se entiende por reacción de neutralización? Buenas, Inge. ¿No es la reacción que existe entre un ácido y una base? Sí, eso es. ¿Qué más? Una ¿Qué más, reacción, amigo? una reacción donde se neutraliza o se regulariza el pH ácido básico. Dije. Sí, también es el concepto, o sea, pero falta algo. Pues la reacción de neutralización. Bueno, anótense lo siguiente. La neutralización es un proceso en el que se mezcla una solución ácida con una solución básica hasta que reaccionen completamente los solutos hasta llegar al punto de equivalencia. En ese momento van a reaccionar completamente, formando así una sal en medio acuoso. Y esto ocurrirá, si ustedes quieren, en forma general o más resumida, que podemos decir una ecuación A más B nos forma S más agua. Esa es la ecuación de neutralización. Es decir, puedo escribir aquí una solución ácida
más una solución básica me forma una sal, ¿sí? No sé si ustedes quieren me forma una solución salina, más agua. Listo. Todo esto va a ocurrir en el punto de equivalencia. En ese punto de equivalencia tenemos que el número de equivalentes gramos del ácido es igual al número de equivalentes gramos de la base y es igual a la vez al número, parece W, pucha Dios. El número de equivalentes gramos de la sal. ¿Estamos de acuerdo? Como ya habíamos indicado que la relación que existe entre equivalente gramo y el volumen, tenemos lo que se conoce como el producto de la normalidad del ácido por el volumen del ácido, que es los equivalentes gramos, va a ser igual a la normalidad de la base por el volumen de la base y va a ser igual a la normalidad de la sal, ¿sí? Por el volumen de la sal. Donde el volumen de la sal, estamos considerando volúmenes aditivos, va a ser el volumen del ácido más el volumen de la base. Listo. Un ejercicio también simple que dice así. Para neutralizar completamente 4 litros de hidróxido de sodio 3 normal, ¿qué volumen de ácido nítrico 2 normal se necesita? Indique la normalidad de la solución resultante. Me dan 2 minutitos, jóvenes, mientras estamos resolviendo el ejercicio.
¿Listo, jóvenes? ¿Alguien terminó? El volumen sale 6 litros y la normalidad resultante 1,2. Ujú. ¿Tiene número? 13. Ujú. Amigo Bautista. Sigue. Y correctamente, para los que no quieren hacer y solamente les gusta copiar, entonces se lo resolveremos. Sí, pero ocuparon, continuaremos aquí entonces y diremos que aplicaremos esta ecuación, solamente dos términos, NaBA sobre normalidad de A por el volumen de A. Volumen de la base. Y entonces, reemplazando sus valores, estamos a 2 multiplicado por el volumen de A, que es lo que queremos determinar, ¿no? Va. No. El volumen del ácido es lo que queremos determinar. Va a ser igual a la normalidad de la base, es 3 multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen del ola? Está. ¿Cuánto nos indica? Que es 4, ¿no? Va. ¿Qué está pasando con esto? Tres por 4, 12, dividido entre 2 es 6. Y la normalidad de la sal lo pintaré aquí arriba para no estar borrando todo. Podemos decir que, para empezar, que el volumen de la sal va a ser igual al volumen del ácido más el volumen de la base. Esto va a ser igual a 6 más 4 litros igual 10 litros. ¿Sí? Y entonces puedo trabajar con la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la sal por el volumen de la sal. ¿Sí? De esta manera, esto es 2 multiplicado por 6. ¿Sí? La normalidad de la sal, lo que queremos determinar, el volumen. El volumen de la sal, hemos dicho que es 10 litros, de donde la normalidad de la sal va a ser igual a 2 por 6, 12 dividido entre 10, 1.2 mol por litro.
De la misma manera, el mismo resultado nos va a salir si nosotros relacionamos, ¿sí?, la normalidad de la base por el volumen de la base, la normalidad de la sal por el volumen de la sal. Si ustedes quieren, la normalidad de la base, ¿cuánto era? 3, ¿verdad? El número de equivalentes gramos, si no me equivoco, era, ¿cuántos? El volumen de la base, ¿cuánto era? 4. La normalidad de la sal, lo que estamos buscando, el volumen de la sal, 10 litros. Entonces, la normalidad de la sal, como ven ustedes, 3 por 4, 12, dividido entre 10, 1.2 moles por litro, por cualquiera de los dos. Por cualquiera de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Una cosa que quería explicarles, y tal vez es importante que conozcan los conceptos fundamentales. Esas relaciones que hemos visto prácticamente son una aplicación, vienen como consecuencia del concepto que ustedes han debido ver en el prefacultativo, que se conoce como una de las leyes, la ley de los pesos equivalentes o la ley de el señor Richter y Wenzel. ¿Han visto esas leyes? ¿Para qué? Mi guante. Un poco, Inge. Sí, bueno, a ver, vamos a recordar un poquito, si no directamente hacemos la explicación. ¿Por qué? Porque ya en la clase anterior habíamos hablado de estas leyes al hablar del concepto de peso equivalente, ¿sí? O equivalente gramo, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué es peso equivalente? Hernán Bautista. Inge, ¿puedo ¿Cómo responder? definimos peso equivalente? Inge, ¿puedo responder? Sí. Es la cantidad de masa que puede combinarse con un gramo de hidrógeno. Ujú. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hemos hecho ejercicios de eso en la anterior clase. Hemos dado las formulitas para hablar de peso equivalente de un elemento, de una sal, etcétera, etcétera. Pero sabemos que peso equivalente es igual a la cantidad de sustancia que reacciona, se combina
con 1 gramo de hidrógeno o su equivalente, que son 8 gramos de oxígeno. Eso habíamos indicado, ¿no? Bueno, entonces el peso equivalente también tiene otro nombrecito. Es el equivalente gramo, es decir, es un equivalente gramo. Cuando calculamos el peso equivalente, en otras palabras, estamos calculando la masa de un equivalente gramo. Bueno, entonces eso lo explicaremos así porque decimos que en toda reacción química, por eso viene, esta es la ley de Richard Wenzel, cuando se realiza una reacción química, esta se realiza siempre de equivalente gramo a equivalente gramo. Buscaremos una reacción simple o la que siempre manejo porque recuerdo de sus pesos atómicos. Digo, el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para formarnos el cloruro de magnesio con formación de agua, tal como dice el concepto, ¿sí? De una reacción de desplazamiento o de sustitución. Lo primero que debemos hacer para hacer cualquier relación o cálculo es igualar la ecuación y aquí tendría que igualar con un 2, ¿sí? Y la ecuación estaría igualada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Sí? No estoy de acuerdo yo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Como no es óxido ni es hidróxido el que está reaccionando, es solamente es el elemento simple, lo único que va a desprender va a ser el hidrógeno, no va a haber formación de agua. Mi cabecita todavía seguía la ecuación, lo que es neutralización. Bueno, esta ecuación química nosotros la podemos interpretar de diferentes maneras. O si ustedes quieren, nos da muchas informaciones. Por ejemplo, aquí puedo decir, en primera instancia, un átomo, caramba, un átomo gramo de magnesio, Mg, o también puedo decir, ya por el concepto ampliado de mol, un mol de magnesio se combina con 2 moles de ácido clorhídrico para formar un mol de cloruro de magnesio y formar además un mol de hidrógeno. ¿Sí? Esta ecuación, de cualquiera de estas dos, que es lo mismo, también nos está indicando de que el peso atómico del magnesio, en este caso, si no me equivoco, alguien puede ver una tabla, 24 gramos de magnesio, nos está indicando que 24 gramos de magnesio reaccionan con 73, si no me equivoco, gramos de ácido clorhídrico, con 2 moles de ácido clorhídrico que tiene una masa de 73 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y nos forma un mol de cloruro de magnesio.
35,5 más 35,5 serían 71. ¿Sí? 71 más 24 serían 95. ¿Está bien? ¿Cuánto sería la masa molecular del cloruro de magnesio, por favor? Para que no me salga mal mis cálculos. ¿Estamos de acuerdo? No, 95, está correcto. Bueno, ahora, jóvenes, podemos determinar, o aquí escribiremos también para la demostración, el peso equivalente. El peso equivalente del magnesio. Y hemos dicho que el peso equivalente de un elemento simple es el peso atómico dividido entre la valencia con la cual actúa, o dividido entre su valencia. El magnesio tiene valencia 2. Entonces aquí decimos que 12 gramos de magnesio, ¿sí? Aquí tenemos en 73 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Cuál es su peso equivalente? ¿Cuál es el peso equivalente del ácido clorhídrico? El peso equivalente del ácido clorhídrico es su peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. Entonces, esto es 36,5 gramos de HCl, su peso equivalente. El peso equivalente de la sal es el peso molecular de la sal dividido entre el número de cargas positivas o negativas. En este caso, el peso equivalente del cloruro de magnesio sería dividido entre 2. 9 entre 2 es A4. 15 entre 47.5, Inge. Gracias, 47,5 gramos de MgCl2. Y aquí el peso equivalente del hidrógeno es 1 gramo. Entonces, decimos que, ¿qué masa de magnesio tenemos aquí en nuestra reacción? 24 gramos de magnesio, ¿sí? En 24 gramos de magnesio, ¿cuántos equivalentes gramos hay? Este peso equivalente en gramos, en otras palabras, ¿sí? En otras palabras, peso equivalente es la masa de un equivalente gramo. En otras palabras, aquí estoy indicando que un equivalente gramo de magnesio, ¿qué masa tiene?
12 gramos de magnesio. Un equivalente gramo de ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos tiene? 36.5 gramos de ácido clorhídrico. Un equivalente gramo de cloruro de magnesio, ¿qué masa tiene? 47.5 gramos de cloruro de magnesio. Ay, me había olvidado el subíndice 2. ¿Sí? 1 gramo de magnesio, o diré de hidrógeno, es el peso equivalente del hidrógeno. Entonces, en nuestra reacción, ¿cuántos gramos tenemos? 24. Entonces, aquí decimos que tenemos de esta situación, de esta relación, tenemos 2 gramos, perdón, 2 equivalentes gramos. Aquí tenemos 2 equivalentes gramos de magnesio. Aquí también tenemos 2 equivalentes gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Porque 73 dividido entre 36.5 nos da 2, ¿sí o no? 5 por 2, 10, 5 por 13, ¿sí? Aquí también nos da 2 equivalentes gramos de cloruro de magnesio. Y aquí también nos da 2 equivalentes gramos de hidrógeno. Entonces aquí la relación es 2 equivalentes gramos de magnesio necesitan 2 equivalentes gramos de ácido clorhídrico para formar 2 equivalentes gramos de cloruro de magnesio y 2 equivalentes gramos de hidrógeno. En otras palabras, ¿sí? Si esto fuera como una ecuación algebraica, como hemos considerado las ecuaciones químicas, podemos simplificar y decir que estos también están en relación, como todos están 2 a 2, que un equivalente gramo de magnesio requiere un equivalente gramo de ácido clorhídrico para formarnos un equivalente gramo de cloruro de magnesio y 2 equivalentes, o diré, y un equivalente gramo de hidrógeno. Lo que queda demostrado, la ley de los pesos equivalentes propuestas por Rickenbacker y Wenzel, que en toda ecuación química se lleva a cabo, o que toda ecuación química se lleva a cabo de equivalente gramo a equivalente gramo. Ojo, aquí hemos recordado, para los que no han venido la clase anterior, el concepto de peso equivalente y la relación que tiene con los equivalentes gramos. Como ustedes han visto, ¿sí? El peso equivalente de una sustancia es la masa de un equivalente gramo de esa sustancia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Disculpe, ingeniero, su audio está desactivado. Tiene toda la razón. Bueno, les había dicho un resumen de la última parte después de haber hablado de los pesos equivalentes, ¿no? Vamos a ver preparación de soluciones. Sí, para explicar esto vamos a plantear un problema. Entonces, copien ustedes o les dictaré el enunciado del problema. Se necesita preparar una solución que tenga. Se necesita preparar, perdón, pondremos 600 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, ¿sí? Que tenga una concentración, ¿sí? Que tenga una concentración 0,6 molar de hidróxido de sodio. ¿Qué cantidad de este compuesto necesitamos para preparar una solución que tenga, perdón, preparar la cantidad, perdón, como he dicho, calcular la cantidad de este compuesto que se necesita si este tiene una pureza del 80%. Los datos para confirmar el volumen que tengo, 600 mililitros, ¿no? La concentración molar igual a 0,6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego me dice que tengo el porcentaje de pureza 90. ¿Cuánto? No era 90, era 80%. 80%. Gracias, amigo. 80% de esa sustancia. 80% de NaOH. Listo. A ver si alguien me puede hacer el ejercicio.
Ingeniero, a mí me sale 450 gramos. Ojo, me parece mucho. Revisa, por favor. ¿Qué número eres? No tengo número, 0.45, me he olvidado dividirlo entre 1000. No, entonces, ¿qué apellidos? Plata, Plata. sí. Recién Primera vez que estoy ingresado, escuchando en este curso ese apellido. sí, Ah, sí. es que como soy de últimos semestres Inge y he visto que mi nota de química se ha perdido, entonces recién estoy retomando esta materia. Ujú. ¿Quién ha perdido tu nota? No me dirás que yo he perdido. Ha sido un problema porque he tomado laboratorios recientemente, entonces he hecho todo un lío. Ya, plata. Bueno, te va a servir esto en el laboratorio. Ya. Bueno, ojo, vienes, tienes que ser constante y estudiar para de una vez aprobar la materia, ¿no? Singe, Singe. Ahora me sale 0.45, me olvido dividirlo entre 1000. Ujú. 0,45, ¿qué? Gramos. Ya. Y eso es más coherente, ¿no? Bueno, veamos. Este es el volumen de los 600 mililitros de solución de hidróxido de sodio, si ustedes quieren. Esta molaridad yo la voy a representar de la siguiente manera. Voy a poner sus nombres y apellidos de esta unidad. Estos son 0,6 moles de hidróxido de sodio en este caso, que es el soluto, en 1 litro de disolución. 80% significa 80 gramos de NaOH puro en 100 gramos de NaOH impuro. O también puedo poner algunas veces en disolución, pero aquí he puesto solución y me voy a confundir, entonces prefiero poner como hidróxido de sodio impuro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, esto podemos resolver por factores de conversión. Partimos del dato principal, que son 600 mililitros de NaOH por mililitros de NaOH. Busco en mis datos, por la máquina no tengo, ¿no? O sea, miren aquí, miren cómo uno puede desubicarse cuando no escribe todo o no se da cuenta de lo que está ocurriendo, lo que está haciendo. Esto podría ser 600 mililitros, como he dicho, de disolución de hidróxido de sodio. Entonces, este litro de disolución también es de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿sí? Aquí puedo decir que tengo ya directamente un litro, ¿cuántos mililitros tiene? 1000 mililitros, ¿no? En lugar de uno puedo poner 1000 mililitros de hidróxido de sodio para que todo sea igualito, pero estoy hablando de la misma disolución, ¿se entiende eso, no? Porque estos 600 mililitros tiene esta concentración de 0,6. ¿Estamos de acuerdo? Moles de NaOH. Entonces vamos a simplificar las unidades. ¿De dónde saco moles de NaOH? Ahí tenemos el as escondido bajo la manga, ¿sí?
mole sacamos de la masa molecular y decimos que un mol, eso siempre va a ser referido a un mol de hidróxido de sodio o de cualquier sustancia, ¿sí? Me va a dar su masa molecular, ¿sí? En este caso es 40 gramos de NaOH, ¿sí o no? El peso molecular. El sodio 23, el oxígeno 16, el hidrógeno 1, 17 más 23, 40 gramos. Simplifico. Esto, cuando relaciono moles con gramos, esto es puro. Estos gramos de hidróxido de sodio son puros, ¿sí o no? El que estamos sacando de la fórmula. No hay otra sustancia más. O sea, siempre van a ser puros cuando haga la relación de masa de cualquier sustancia con el número de moles. Eso me va a ayudar, miren ustedes. ¿Por qué? Porque miren ustedes la diferencia. Cuando ustedes agarran y dicen, el porcentaje, aquí le multiplico, ya directamente hacen hasta mentalmente, le multiplico por 0,8. Pero si yo trabajo adecuadamente y correctamente, ¿qué voy a ver? 40 gramos de hidróxido de sodio puro en el numerador. Entonces aquí va a ser 80 gramos de NaOH puro en 100 gramos de NaOH impuro. Quiere decir que el hidróxido de sodio que nos van a dar no va a ser completamente puro. Aquí miren, esta relación, observen, no es 80 dividido entre 100, no es 0,8 como muchos le ponen alegremente. Por eso mi recomendación, nombre y apellido en las unidades. Todo está eliminado y aquí voy a tener, si sale, a ver, amigo plata, sale la misma relación y aquí voy a tener los gramos de NaOH impuro. ¿Cuánto sale? Sale 18, Inge, me he olvidado el peso molecular. ¿Cuánto? 18. Ay, perdón, qué burro. No quiero borrar. Ya. 18 gramos. Entonces, esto, ¿por qué? Porque aparentemente el hidróxido de sodio es un sólido, pero cuando vayan al laboratorio van a ver que es una sustancia evidentemente sólida, pero que si se expone un largo tiempo en contacto con el aire se vuelve higroscópico, es decir, se va derritiendo, se va volviendo como líquido. Entonces hay que tener cuidado al pesar el hidróxido de sodio, al menos si es de una alta pureza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a preparar mi solución? Esta solución agarraré y lo primero que tengo que conseguir es un recipiente, ¿sí? Volumétrico para contener, a pesar de que no hay, creo, un matraz aforrado, ¿sí? De 600 mililitros, se consigue nos da, no quiero repetir 500 mililitros o 1000 mililitros, pero va. No quiere borrar. Qué precioso esto. Bueno. Entonces, ustedes ya conocen el laboratorio
Va. El matraz aforado es un tubo que tiene, es un balón que tiene un vástago que tiene un cuello muy largo, digamos, para que me entiendan mejor. ¿Sí? Ya, ahora sí borró. Entonces tiene más o menos esta forma. Es un vaya la miércoles. Ya, un tubo va a estar borracho mi, mi matraz aforado, ¿sí? Es un tubo capilar, un tubo delgado que tiene un aforo, que tiene más o menos esta forma. No me gusta. Ustedes se imaginan ya, ustedes han visto en la... Pero está peor cada vez. En el laboratorio. Entonces, si consiguen un matraz aforado de 600, digamos en este caso, creo no existen de 600, hay de 500, de 250. Pero aquí va, ya no importa. Por la mierda, es que no puedo hacer eso. Arriba. Ya, entonces es un redondito, caracoles. Ya, y tiene un aforo aquí. Entonces, a este recipiente, que es un material volumétrico para contener, solamente nos mide, digamos, resumiendo que hay de 600 mililitros, tiene su nombrecito, y aquí se dibuja, ¿sí? Tiene esta línea que se llama el aforo, y hasta aquí en forma tangente a esa línea se forma un menisco, ¿sí? Un menisco que, bueno, también pulso está peor que de borracho. Un menisco cóncavo, convexo, y entonces ustedes pueden, ahí van a tener, sí. Pero ¿qué es lo que van a echar primero? Siempre el disolvente. H2O, las soluciones se preparan con agua destilada y por otro lado van a introducir los 18 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, en primera instancia, introducirán ustedes una cierta cantidad de agua destilada. ¿Para qué? Para que pueda disolverse estos 18 gramos que se van a ir, al cual se van a ir agregando cada vez más el agua destilada hasta llegar a esta parte donde está representado el menisco, ¿sí? Cóncavo que se va a formar. ¿Sí? Y ahí van a tener los 600 mililitros exactamente de solución de ácido clorhídrico. Bueno, en primera instancia diremos exactamente, pero cuando veamos la valoración y titulación, vamos a ver que esa concentración no es tan exacta, ¿sí? Otro ejemplo para cambiar un poquito la hermenéutica les daré de prepararemos volúmenes ya más. Zona de laboratorio también. Ay, aquí.
Aquí están. A ver. Aquí está, miren, es el ejemplo clásico de laboratorio. Preparar 1 litro de una solución de hidróxido de sodio 0,8 normal de ácido sulfúrico. Si en el laboratorio se dispone de un ácido sulfúrico de las siguientes características: pureza del 98% y una densidad relativa 1,2. ¿Qué cantidad de este ácido se necesita y cómo se prepararía? Miren, borracho. ¿No quiere borrar? Ya. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, jóvenes?
litro 0,8. ¿Listo, jóvenes? ¿33,3 mililitros? Creo que sí. ¿Cómo apellidas? Bautista Lifonso. Escucha, parece que contigo nomás estoy pasando clases. Y con el amigo Plata. Y que más no. Ya, veremos. Aquí estoy haciendo la interpretación de los datos, 1.2 gramos de le pondré gramos de H12CO4 concentrado dividido entre 1 centímetro cúbico de H12CO4 concentrado. Un 98% de pureza, ya sabemos que es 98 gramos de H12CO4 puro en 100 gramos de H2SO4 impuro, o en otras palabras, concentrado, ¿sí? Porque esta densidad y esta pureza es de la misma sustancia, ¿no? Está refiriendo a lo mismo. Entonces partimos de 1 litro de disolución.
1 litro de disol por, ¿qué es lo que me dice? 1 litro de disol tiene 0,8 equivalentes gramos de H2SO4. Litro por. Ya no tengo de dónde sacar equivalentes gramos. Para eso les he dado el concepto de peso equivalente, o que se refiere también a un equivalente gramo. Yo sé que un equivalente gramo de ácido sulfúrico tiene una masa de ¿cuánto, amigos? Como es equivalentes gramos, este ácido sulfúrico es puro. Equivalentes gramos. ¿Sí? Por 98 gramos de H2SO4 puro, hay en 100 gramos de ácido concentrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico. Y aquí por tengo gramos de ácido concentrado y digo que en 1.2 gramos de H2SO4 concentrado ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico de H2SO4 concentrado. Gramos con gramos y voy a sacar en volumen. ¿Por qué en volumen? Porque el ácido sulfúrico es líquido. ¿Cuánto de eso? Viéndome de su compañero sería 33. De 3,3. 33,3 centímetros cúbicos o mililitros de H2SO4 concentrado. ¿Está entendido, jóvenes? Esto, al igual que el caso anterior, ¿no? Entonces se introduce en una matraza forrado que tenga 1 litro, en el cual se puede medir exactamente 1 litro de ácido sulfúrico, 1 litro de hidróxido de sodio, 1 litro de Coca-Cola, 1 litro de cerveza, exactamente, teniendo en cuenta el menisco con que se forma. Algunas veces el menisco es aquí, algunas veces es aquí arriba. Bueno, eso les dirá el líquido. Pero bueno, igual, la regla es, ¿sí? Primero agua, ¿sí? Se echa H2O destilado. Eso es lo que ya habíamos indicado. Hasta una cierta parte. ¿Por qué? Porque yo tengo que añadir necesariamente 33.3 centímetros cúbicos de ácido. O sea que tengo un espacio suficiente si yo lleno, por ejemplo, hasta la mitad, como había hecho en el caso anterior. Entonces lleno de H2O destilado, ¿sí? Y recién agrego, ¿sí?, los 33.3 centímetros cúbicos de H2SO4. Obviamente que ahí sí, con la ayuda de una piseta, ¿sí? Seguramente va a estar en un vasito de precipitación donde he medido eso. Entonces van a ir agregando con mucho cuidado
para que no tengan problemas. Entonces añaden el ácido sulfúrico y van a ver que se va a calentar la base de este matrazo forado. Y entonces van a ir lavando con agua el vaso, con agua destilada. En la piseta siempre debe existir agua destilada. Para ir lavando con eso el vaso y asegurarnos que pase todo el líquido que hay en el vaso, pase al matrazo forado, porque si no, nuestra concentración no va a ser 8. Aquí le pongo, o después indicaré, o aquí mismo pondré un sticker que venga 0,8 normal. ¿Listo? Entonces, ya saben, siempre agitando toda vez de que hagamos el lavado de el agua. Y hasta el final también tengamos que agitar. Obviamente que estos matraces aforados tienen sus tapas y se puede agitar inclusive cuando ya se ha llegado al aforo. ¿Para qué? Para tener la mezcla homogénea que es característica de toda disolución. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bueno, quedaremos aquí. No sé si hay preguntas, pero pasaré rápido a realizar la lista. Grupo H, ¿no? Ya. De los apellidos con las letras A y B, si tienen el número, mejor. Número 13. Ya está el número 13. 1. Número 1, Acosta. ¿No hay más? Ya está Bautista, ya está. Listo. Entonces, con la letra C. 36, ingeniero. 36. Choque 53. Caballero. ¿Está bien? 36. Choque Caballero. Sí, ingeniero. Así es, soy yo. Ya. 33 me dijo, ¿no? 54, Inge.